Reflexiones, donde cada enseñanza es una luz para el caminar diario. Es un proceso diario el hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Para recibir el verdadero y genuino arrepentimiento debemos apartarnos de las obras de la carne, apartarnos de todo pecado e iniquidad. El pecado es lo que yo hago con mis miembros, con mis manos, con mi boca, con mis ojos, aún con mis pensamientos. Pero el hacer morir las obras de la carne es hacer morir mis facetas, las facetas del viejo hombre. Ahí ya entra la parte almática. Somos un espíritu que habita un cuerpo y la combinación de espíritu y cuerpo sale el alma, que es el asiento de las emociones. En el alma está nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y está todo lo que hemos aprendido. Hacer morir las obras de la carne es doblegar todas nuestras emociones, sentimientos y pensamientos a nuestro espíritu, a los pies de Cristo. Que nuestro espíritu sea el que gobierne sobre nuestra alma. En el alma está mi mal genio, en el alma está el querer adulterar, el querer fornicar, el querer robar. Porque todo pecado, todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente, sale de nuestro corazón. Porque está ahí. A mí nadie me obliga a pecar, a mí nadie me obliga a decir mentiras, a mí nadie me obliga a engañar a mi pareja, a mí nadie me obliga a robar. Dios, a través de nuestra conciencia, nos habla. Y no solamente a los hijos de Dios, le habla a la humanidad. Porque el día de Pentecostés, cuando se desató el Espíritu Santo quedó sobre la humanidad. El Espíritu Santo está ahí latente, sobre la humanidad. Y por ese Santo Espíritu es que todos estamos invitados a adquirir la salvación de Cristo, porque Cristo murió por todos. La Biblia no dice que murió por unos pocos, no, murió por toda la humanidad. Y la salvación está ahí, latente. Simplemente es que queramos dar el paso para adquirirla y para vivir en ella. El hacer morir por el Espíritu las obras de la carne para nacer de nuevo, porque no hay que nacer de nuevo para hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesucristo, como cuando lo reconocemos y reconocemos lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio que hizo, que fue el Cordero inmolado, que fue el sacrificio una sola vez y para siempre, para el perdón de los pecados de la humanidad y la reconciliación con Dios Padre, para tener ese acceso de nuevo a Dios Padre. Y cuando reconocemos ese sacrificio, ahí nuestro espíritu muerto resucita o se despierta. Sin Cristo andamos almáticamente en el alma. Andamos por lo que nos habían enseñado, por lo que conocemos, por lo que sabemos, por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado en toda nuestra vida. Pero cuando el espíritu se despierta, se encuentra con la realidad de nuestra vida, de nuestra alma. Por eso la Biblia habla de la lucha de las dos simientes. Porque ya se quiere levantar y gobernar la simiente de Cristo, quiere gobernar la simiente del alma, que es fuerte. Porque como hablaba en el video anterior, son años, toda nuestra vida es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos leído. Y ahora debemos hacer morir esa parte almática por el Espíritu ya despierto. Todo esto es bajo la guianza del Espíritu Santo, porque solos por sí solos no podemos. El Espíritu Santo es el que nos va a acompañar y nos va a guiar en todo este proceso de nacer de nuevo. Cuando nuestro espíritu ya se despierta,
ahí debemos hacer morir por ese espíritu despierto todo pensamiento todo pensamiento que cuando Dios nos quiere hablar algo, pero lo que tenemos guardado en nuestra mente, no, eso no es así. A mí no me lo enseñaron así. La Biblia no dice eso. El líder no dijo eso. Esa es la parte almática, ese es el yo, porque es mi conocimiento. Pero por el Espíritu hago morir todos esos pensamientos para recibir lo nuevo de Cristo en mí. Lo mismo con mi mal genio. Me da mal genio, pero como tengo el Espíritu despierto, ya puedo, en un momento de rabia, de ira, decir, hago morir por el Espíritu este mal genio en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se va a volver a manifestar ese mal genio? Sí. ¿Por qué? Para ver que ya hemos nacido en esa área. Cuando ya uno le da algo, se le presenta algo y ya uno no se altera de esa manera como antes, sino que uno ya tiene dominio propio, que uno ya sabe controlar sus emociones, sus sentimientos, es porque ya nació en esa área. La Biblia dice que el nacido de Dios no peca. Y por eso no peca. A mí no se me sale una mala palabra. Sí las dije en un tiempo pasado, pero cada vez que las salían por sí solas, hacía morir esas malas palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hice, y lo hice, y lo hice, hasta que cuando me di cuenta, prácticamente se borró de mi vocabulario, ni por equivocación se me sale una mala palabra, porque nací en esa área. Los pensamientos hay que renovar la mente día a día, porque los pensamientos en sí, son nuevos, digámoslo entre comillas, son nuevos, todos los días pensamos cosas distintas, pero a veces sí pensamos mucho en el pasado. Por eso hay que renovar el pensamiento. El pensamiento siempre va a estar en actividad, siempre. El pensamiento no es ni una emoción ni un sentimiento. Me atrevo a decir qué es lo que fabrica esa emoción o ese sentimiento. La Biblia dice, renovaos en vuestra manera de pensar. No dice, haga morir todos esos pensamientos para que quedemos como zombies y no pensemos nada. No, hay todos los días renovar el pensamiento. El pasado ya no entra en nuestra vida. El pasado es la peor condena del hombre, porque cuando pensamos en el pasado, entra la emoción, el sentimiento de la depresión, el sentimiento de la tristeza, de la frustración, porque quisiéramos arreglar nuestro pasado ahora en el presente, algo que es imposible. Cada vez que llegue un pensamiento del pasado, hago morir este pensamiento en el nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. En esto pensar. Y ahí mismo, cambiar ese mal pensamiento por uno bueno. Podemos pensar en Cristo, lo que Cristo quiere darnos, su salvación, leer un versículo, una promesa, y enfocarnos en ese pensamiento. Pero ahí mismo, cuando llegue un mal pensamiento, sea del pasado, sea del futuro, o sea algo maligno, darle de baja. Porque si nos quedamos con ese pensamiento en nuestra cabeza, ese pensamiento va a bajar a nuestro corazón, y ahí se va a crear un sentimiento. Y después de ese sentimiento se crea una emoción y después una acción. Por eso hay gente que se suicida, por eso hay gente que toma para callar esa voz, para cubrir ese sentimiento, para reprimir esa emoción. Y esto no sirve de nada. Puede que se duerma, pero sigue ahí. Sigue ahí. Es importante renovar los pensamientos. Llega un momento en que ya tenemos tal dominio propio, ya nuestro espíritu está tan entrenado, nuestra alma, que ya sabe que se levanta un pensamiento y ahí mismo el espíritu lo agacha y el alma obedece. Sí, Señor, el alma obedece. Por eso la Biblia habla sobre los odres viejos y los odres nuevos. En este caso, este ejemplo lo ponemos para personas que ya tienen un conocimiento, sería un odre viejo. No, un conocimiento doctrinal o filosófico. Jesús viene con el vino nuevo, viene con su evangelio,
viene con una palabra nueva. El Espíritu viene con un rema, una palabra directa de Dios, pero el alma tiene el logos. Y se enfrentan esas dos palabras, se enfrenta el conocimiento del alma y el conocimiento nuevo que el Espíritu quiere darle a mi espíritu. Si el logos prevalece, pues no vas a tener la revelación de Cristo en tu vida. Por eso es que es importante sacar todo conocimiento, como dijo Pablo. Todo lo tengo por basura. Él fue un fariseo desde niño y estudió, y él estaba luchando por su causa en contra de Cristo, pensando que estaba haciendo bien a Dios, pero no. Por su logos, por su mentalidad, por su conocimiento, por su doctrina, estaba en contra de Cristo. Y ese es el problema con la mente. Es lo más complicado del hombre. Me atrevo a decir que la mente es la más dura cuando hay estructuras. Las estructuras son fuertes, las estructuras hacen daño a la vida de Cristo. Ese es el problema de una persona que estudia Biblia, estudia. ¿Desde qué punto se está estudiando la Biblia? Si es para adquirir un conocimiento, que sea un conocimiento histórico, pero no espiritual. Porque el conocimiento espiritual no se adquiere por estudios de libros, se adquiere por revelación, directamente del Espíritu. ¿Cómo sabes cuando recibes una revelación del Espíritu a tu vida? Cuando es algo nuevo para ti. Cuando quedas sorprendido, a Dios, no sabía. Gracias, Padre. Espectacular esta palabra. Cuando lees un versículo y ves lo que Dios quiere hablarte a ti. Eso es una revelación. Y eso es lo que hace crecer el Espíritu. Pero continuando con el nacer de nuevo, ya hablamos de renovar la mente. Es algo súper importante para este proceso. Porque el nacer de nuevo es nacer en todas las áreas. Hay gente que se explica, y a mí me pasaba, cuando me decían, es que los nacidos de Dios no practican el pecado. Entonces yo me quedaba, ¿cómo así? No entiendo. No entiendo. Una cosa es alejarme del pecado. Si me gustaba el cigarrillo, ya no fumo. Si me gustaba tomar, ya no tomo. La música que no glorifica a Dios no es de Dios, así es sencillo. Si no habla de su nombre y de su cruz, no es de Dios, porque es que ahorita escuchamos mucha música cristiana que glorifican es al hombre, que bendicen es al hombre, pero a Dios lo dejan a kilómetros. Cuando fumaba, sentía la ansiedad, la necesidad de fumar. Debo hacer morir todas esas emociones, esas sensaciones, hasta que ya no puedo. Hay personas que fuman, el olor me molesta mucho de cigarrillo. Lo mismo con el licor. Las personas alcohólicas, les gusta mucho el trago, tienen que hacer morir esa sensación, ese placer. Una de las ventajas que nadie puede decir que no puede, es que cuando el Espíritu se despierta, cuando reconocemos al Señor Jesucristo, como lo decía ahorita, ahí se aplica esa palabra que dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no nos sentimos obligados y en la necesidad de hacerlo, porque nuestro desespero es terrible si no lo hacíamos en pasados sin Cristo. Ahora con Cristo no, porque está el Espíritu despierto y el Espíritu Santo está con nosotros, apoyándonos en todo este proceso. Si siento la necesidad, ahí digo, hago morir este deseo de tomar licor en el nombre del Señor Jesucristo y me mantengo. Esa es la batalla de la fe. Esa es la lucha de las dos siguientes. Usted ya no se siente obligado. Simplemente sí va a sentir el deseo, pero usted se mantiene firme. Y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Pero no va a llegar al desespero como antes, que tenía que tomarlo porque era imposible controlar o no. Ya lo puede controlar, lo puede dominar y lo puede hacer morir por el Espíritu. Y eso es un proceso. Ese sentimiento va a volver, hago morir. Siempre que sienta ese deseo, lo hago morir en el nombre del Señor. Se mantiene firme. Se enfoca en la palabra del Señor, se enfoca en otras cosas. Hasta que se dé cuenta que ya murió. ¿Por qué? Porque ya no va a sentir absolutamente nada de deseo. Absolutamente nada. Al contrario, va a repudiar todas esas cosas. Y con todas nuestras emociones, con todo lo que vivimos, con todo lo que hicimos, pasa lo mismo. Con la parte sexual,
con la parte de las fiestas, con la parte de los amigos, con los chismes, con las groserías, porque como decía en el video pasado, venimos a Cristo con todo eso que hemos aprendido en toda nuestra vida, pero por el Espíritu lo hacemos morir, 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 y por eso se nos presentan tantas circunstancias para mirar cómo estamos. Por lo menos una persona que está haciendo morir la sensación del trabajo preciso, van a hacer una super mega fiesta en la empresa con trago exportado fino. Claro, esa persona ahí está siendo probada. O hago morir por el Espíritu o caigo de nuevo y pierdo la posibilidad de nacer de nuevo. Todo eso se va a presentar. El que estaba buscando novia, pero recibió la vida de Cristo y ahora está guardándose para encontrar la mujer que Dios tiene para él, pero preciso. Le vienen muchas chicas bonitas de todos los estilos. Pero el chico tiene que guardarse y hacer morir todas esas sensaciones para poder nacer de nuevo. Por eso es que Dios permite todas esas circunstancias, porque todo es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Aquí el diablo no tiene nada que ver. No le demos gloria a un ser que ya es juzgado, ya fue juzgado y condenado y derrotado. Porque el diablo no tiene aquí nada que ver. La lucha es con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestro yo. No que es que el diablo me tentó, no. Dios no tienta a nadie, dice la palabra del Señor. Y si es el diablo el que lo tentó, fue porque Dios lo utilizó y le dijo, vaya y tiéntelo. Pero no porque el diablo con poder, que no sé de dónde tiene poder. No entiendo por qué tratan de igualar al diablo con Dios. Si el diablo ya fue condenado, derrotado, destruido cuando Jesucristo fue crucificado, descendió a los infiernos al centro de la tierra y luego resucitó y es coronado como rey de reyes y señor de señores. Y yo en estos momentos, hace 2000 años, antes de la fundación del mundo, está sentado a la diestra de Dios Padre. No entiendo por qué el diablo lo meten en todo este cuento, siendo aquí no tiene nada que ver. Somos nosotros, de nuestra concupiscencia, somos seducidos y por eso caemos en pecado. Ese es el nacer de nuevo. Por eso digo que no es un trabajo, no es un proceso de 1 o 2 meses, y es un proceso individual. No hay necesidad de ayunar 20, 40 días, no, simplemente es un ejercicio, es ejercitar ese músculo de la fe, es ejercitar nuestro espíritu ya despierto para que se fortalezca y doblegue nuestra alma. De si seremos hombres espirituales, porque andamos en el espíritu. Entonces, los invito a que estén muy pendientes de sus pensamientos. Los pensamientos son terribles para un cristiano cuando no se saben procesar y cuando se les da libertad. Hay que tener cuidado con los pensamientos, porque los pensamientos nacen los deseos, los malos deseos, nacen los malos anhelos, las malas ilusiones, porque todos esos pensamientos bajan al corazón y ahí empieza a gestarse algo, sea bueno o sea malo. Pero por la misericordia y la gloria de Dios y por su salvación, Dios nos da ese dominio para darles de baja y hacer que la vida de Dios fluya en nosotros. Por eso está escrita su palabra en Logos. Leyendo Logos, confortamos nuestros pensamientos. Pero para recibir la vida de Cristo y para ser hombres espirituales, recibimos su rema, su revelación a nuestro espíritu. Esto es, la salvación es individual, esto es personal. Yo estoy casada con mi esposo puede que tenga un nivel de espiritualidad, yo otro. Somos una pareja, pero la salvación es individual. Si yo soy más fuerte, yo ayudo al débil, con palabra, con una oración, con una exhortación, porque las exhortaciones son importantes. La exhortación es para derribar, para que Dios pueda levantar, no para destruir. Este es el nacer de nuevo. Ese es el proceso del nacer de nuevo. Todo depende de nosotros. Cada vez que nos llegue un pensamiento, hago morir en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces hablamos cosas que no sabemos. ¿Por qué pasa esto? Porque el alma habla
idioma muy distinto al espíritu. El alma, un ejemplo, habla español, pero el espíritu habla hebreo. No se van a entender. Por eso el alma dice, a veces, no entiendo, no sé qué pasa, pero simplemente crea y siga adelante. Porque va a llegar un momento en que el alma van a ser como uno con el Espíritu de Dios y va a aprender ese idioma a la perfección. Es importante seguir así no entienda. Todo que glorifique a Cristo. Y sí, puedes confirmar con el logos porque sí, la palabra es para confirmación. Hay videos que escuchamos de hijos de Dios y confirmamos lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios nos ha querido dar o nos está dando. Pero es importante ser perseverantes. El nacer de nuevo es de perseverancia. Ya sabe, cada vez que vaya a hablar un chisme, no, haga silencio, haga morir. No hay necesidad de dar lo audible desde nuestro espíritu. Podemos hacer, hago morir en el nombre del Señor Jesucristo estas malas palabras que van a salir de mi boca, estos chismes que van a salir de mi boca, estas mentiras que van a salir de mi boca. Es un proceso que son muy pocos los que aguantan el voltaje, muy pocos. Pero que sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Soy testiga de lo que Dios ha hecho en mi vida y también de una persona que conocí con una vida terrible, que nadie daba nada por él, pero esa persona tiene la vida de Dios. Soy testiga de lo que Dios puede hacer en una persona, sea la peor persona que sea. Entonces los animo a que con perseverancia hagan morir toda esa parte almática, todo pensamiento y todo lo que extraen agarrado del viejo hombre. Todo eso que arrasan de generaciones antiguas. Cuando hacemos morir todo lo del viejo hombre, empezamos a experimentar sanidad. Nuestro cuerpo muchas veces se enferma por tanto odio, tanto rencor, tantas malas palabras. Muchas veces una mala alimentación. Preferimos una gaseosa y no un vaso con agua. Pero no, nos duele algo al médico, no. Muchas veces las enfermedades atacan nuestro cuerpo es por nuestro pecado, por nuestra manera de pensar. Cuando renovamos nuestra manera de pensar, cuando cambiamos nuestra vida, cuando nos doblegamos a Cristo, nuestro cuerpo también va a experimentar una mejoría y una sanidad. Nuestro corazón, nuestros ojos, todo nuestro ser. Y va a entrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la empezaremos a experimentar más fuertemente, las promesas de Cristo.